Con el COVID-19 no hubo nadie en este país que no tuviéramos de cerca a la muerte. A todos nos atravesó una o varias pérdidas, pero también y sobre todo la mediocre y negligente respuesta del gobierno. Nunca se ha reconocido que hubo errores y los de entonces siguen en el poder, porque nuestros funcionarios son incapaces de aceptar su responsabilidad, aunque eso quizá esté a punto de cambiar, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está bajo investigación. Recordarán ese marzo del 2020, cuando la vida nos cambió. El COVID-19 causó el freno de actividades, que la movilidad se limitara y el uso obligatorio de cubrebocas. El mundo hizo lo que pudo por evitar contagios y muertes. El mundo lo hizo. México no, ¿eh? Aquí la gente seguía yendo a sus trabajos con el transporte público lleno. El cubrebocas no fue declarado como obligatorio, aunque se demostró que estaba salvando vidas. Y medicamentos como el Remdesivir no llegaban a la población. Aunque había excepciones, como cuando enfermó José Ramón López Beltrán y su familia. Y como siempre, los más pobres se llevaron la peor parte. Al frente de la estrategia para enfrentar el coronavirus, el presidente López Obrador colocó a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. La evaluación de sus resultados solo requiere bien pocos datos, ¿eh? El conteo oficial reconoce que casi 334,000 personas murieron por COVID-19, aunque, incluyendo el cálculo de exceso de mortalidad, habrían sido 650,000 las víctimas. Una tasa de mortalidad elevada y catastrófica, 157.6 defunciones por cada 100,000 habitantes solo en el 2020. Una tragedia de proporciones mayúsculas, pero ni un solo responsable. Nadie salió a decir que se corregiría el rumbo o que había hecho mal su trabajo y que por dignidad, mínima dignidad, se iría. Nuestros funcionarios no tienen pues esa altura. De entre todos, Hugo López-Gatell siempre tuvo el mejor remedio, el mejor detente en la pandemia, la venia del presidente, sin importar que no hubiera medicamentos, que la gente tuviera que esperar días enteros para atención médica o hasta para cremar a sus familiares, y que él mismo ahí anduviera paseándose en la Ciudad de México sin cubrebocas cuando tenía COVID-19. Terminó siendo premiado con el control de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, hacia la última etapa de la pandemia. Se premió la obediencia, no la eficacia, no el trabajo. Pero hoy esa suerte, les decía, podría cambiar. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República retomar la investigación contra Hugo López-Gatell para determinar su responsabilidad en las muertes ocasionadas por la pandemia. Esto es de un impacto enorme, ¿eh? Un juez de ese Poder Judicial que todos los días se calumnia desde Palacio Nacional exigió a la Fiscalía que se ponga a trabajar. Esa travesía fue emprendida en el 2020 por el abogado Javier Coello Trejo, quien representa a los familiares del señor Felipe del Carmen Jiménez Pérez, una de las tantas víctimas de la pandemia. Y a través de sortear por casi 3 años diversos obstáculos judiciales, consiguieron un triunfo que, aunque inicial para el caso, es gigante en este país donde los funcionarios, sin importar la administración, navegan por la senda de la irresponsabilidad y la impunidad. Arturo Medel Casquera, juez de control federal en el Reclusorio Sur, fue quien ordenó a la Fiscalía General de la República que llegue hasta el fondo del asunto. Y en el caso particular del señor Jiménez, lamenta que actividades como el transporte público, a lo que se dedicaba la víctima, no fueran suspendidas. Y cito al juez: la Fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación. Es bastante complejo, pero precisamente por eso amerita
que los diversos operadores tengan empatía. Cierro comillas. Al estar frente a la pandemia de COVID-19, a Hugo López-Gatell le faltó no solamente empatía, no solamente humanidad, pero también profesionalismo, capacidad. Desdeñó hasta el cansancio el uso de cubrebocas. Miles de mexicanos murieron en sus casas porque sabían que los hospitales estaban colapsados. Los apoyos al personal de salud no fueron suficientes y hacían milagros con lo que tenían. 650,000 personas murieron. Y ni así Hugo López-Gatell tuvo la decencia, la mínima decencia y dignidad de aceptar sus fallas y enmendarlas. El presidente tampoco tuvo el aplomo de correrlo, aunque fuera por la puerta de atrás, como se lo merece. Pero tarde que temprano, el juicio de la historia alcanza a todos, con todo y la enorme soberbia del señor Gatell, del talugo. Yo soy Adela Micha.